Excelentísimo Cabildo Metropolitano, querido diáconos, seminaristas, religiosas, queridos hermanos y hermanas. El Evangelio de hoy es el conocido pasaje de los testigos de Emaús. La palabra sería que el Señor está ya siempre con nosotros. Está para siempre acompañándonos el camino y mostrándonos el camino de la vida. Hemos escuchado en la primera lectura el discurso de Pedro el día de Pentecostés, un discurso totalmente novedoso para él. Pedro ha cambiado con el Espíritu Santo y toma unas palabras del Salmo 16 que luego hemos cantado, de la cual me gustaría extraer tres párrafos, tres frases que hemos cantado. La primera: Señor, no me abandonarás. Pienso que hoy en día la gente tiene bastante miedo de ser abandonada. Volví esta mañana de viaje, escuchaba las noticias y he escuchado una noticia sorprendente. La sabía en parte, pero no la segunda parte. La primera parte la conocía. En España hay 6 millones de hogares donde solo vive una persona, donde una persona vive sola. Hoy en día se llama la soledad no deseada. No hay más remedio que vivir solos. Se han quedado solos. Pero decía, de todas las personas que hoy en España viven esta soledad no deseada, el 40% son jóvenes. Es algo que me ha dejado la sangre helada. Cuando recuerdo mi juventud o la gente de mi época, de mi quinta, los jóvenes nunca estábamos solos. Pero quizá hoy en día estamos muy comunicados, intercomunicados, tenemos muchas redes sociales, no entrejuzgarlas, pero profundamente solos. Incluso cuando los vínculos matrimoniales se van deshaciendo, los vínculos familiares se deshacen, aparece ese temor de ser abandonado en la vida, de terminar o vivir solo en la vida. Qué consoladoras son estas palabras del Señor: no me abandonarás. Y sigue diciendo: no dejarás que experimente la muerte. Porque algunos viven la muerte social, ¿no? Me enseñarás el camino de la vida. Qué importante es aprender este camino. También me acuerdo de mi juventud, en esos montes del País Vasco, donde yo nací. Pues a veces íbamos los amigos al monte, bajaba la niebla, entonces no había GPS y cosas de estas, y podía ser muy peligroso. Uno podía estar caminando, dando círculos sin darse cuenta, ¿no? No conocer el camino de la vida, estar perdido en la vida. Me enseñarás, Señor, el camino de la vida, no me abandonarás, no me dejarás conocer la corrupción. Tus brazos resucitados me abrazan y me sostienen. Y sostiene mi corazón y mi vida. Me enseñarás el sendero de la vida, y Él nos ha dicho: yo soy el camino, soy la resurrección y soy la vida. Tenemos que dejarnos enseñar por Él, que nuestra vida sea imagen de su vida. Y precisamente hemos visto en el Evangelio a unos testigos de Jesús que están recorriendo el camino de la vida, pero en sentido contrario. Eran discípulos de Jesús, creían en Él como Mesías, pero tenían todavía la condición judía del Mesías poderoso. Y cuando lo clavan en la cruz y muere en la cruz, ellos se marchan, se escapan totalmente desconcertados, se marchan del lugar donde está el Señor, se marchan de Jerusalén. Hay una frase que a mí al menos siempre me mueve mucho, ¿no? Porque cuando Jesús se presenta con ellos, eran incapaces de reconocerlo. Jesús les dice: ¿qué es lo que ocurre? Dicen: nosotros esperábamos que Él iba a libertar a Israel. Esperábamos, pero no se cumplió lo que esperábamos. Lo mismo puede ocurrir en nuestra vida. Yo esperaba que mi matrimonio fuera feliz y no lo es. Esperaba tener unos hijos maravillosos y no lo son tanto. Esperaba tener un trabajo que me ilusionaba y me he quedado sin trabajo. Esperaba triunfar en la vida, mi vida está sumida en cierta oscuridad. Esperábamos que Él iba a ser el libertador y ya ves,
lo han crucificado. Pero es justamente entonces cuando el Señor acompaña nuestra vida y va desgranando su sentido. Les va enseñando la Escritura. El Señor tiene que ayudarnos a leer nuestra vida. Que sea más o menos luminosa, siempre es historia de salvación. Es tu historia, es tu camino de la vida. Mucho más luminoso de lo que piensas, porque el Señor te acompaña. Se darán cuenta después, no ardía el corazón cuando nos explicaba la Escritura, y al final dice 3 verbos que son muy importantes. Entró con ellos, se sentó y partió el pan. Y entonces se reconocieron, se abrieron sus ojos. El Señor entra en nuestra vida, nos sienta a la mesa y parte el pan. Pero para verlo necesitamos los ojos de la fe. En cuando acabamos de consagrar el pan y el vino del cuerpo y sangre del Señor, el presidente dice, Mysterium Fidei, misterio de la fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Si no hay fe, no somos capaces de penetrar en lo que ocurre aquí. Veremos una cosa un tanto curiosa, un Señor con ropajes extraños, algo que hacemos aquí, unas palabras raras, pero no penetramos del misterio que celebramos. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos. Es verdad, está con nosotros en el camino de la vida, está con nosotros partiendo el pan. Y entonces retomaron el camino, pero ya el de verdad, no el que les alejaba del Señor, tomando el camino de vuelta a Jerusalén, donde está la cruz y la resurrección de Cristo. Y le dicen, es verdad, el Señor ha resucitado y nos acompaña en el camino de la vida. No me abandonarás, no dejarás que conozca la corrupción, envolverás mi vida de esperanza y de luz, sostendrás mis pasos, serás el calor en la noche oscura y en la noche fría, serás el compañero cuando parece que todo se cae, me enseñarás el sendero de mi propio camino, de mi propia vida, no hay otra, muy luminosa cuando estás tú en medio. Y eso es lo que pedimos hoy al Señor, que en estos testigos, en nuestra vida caminando, sea el camino del Señor, que caliente nuestro corazón, arda nuestro corazón en su amor y que podamos verle presente, operativo en nuestro caminar y sobre todo en la Eucaristía, donde parte su cuerpo, donde derrama su sangre, para ser nuestra vida, nuestra esperanza y nuestra fuerza. Así lo pedimos hoy al Señor por intercesión de la Virgen María. Que así sea.